Claro, yo creo que va a llegar. Es más que sí, todas las regionalistas no tienes aquí cuando te ven las cosas aquí, entonces compartir por los poderes. La región rica no es nada de la se lleva una casa. Eso es igual que en España, en Italia, sí, eso es por ello. Estaba haciendo. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por venir a la presentación del libro de Grecia Delta. Para quien no me conozca, yo soy Laura Abril, artista plástica y gestora cultural de aquí de la Galería Origen. Y como veis, estoy muy bien acompañada, aparte de por vosotros, por este público que ha decidido en la tarde de un viernes 13, que esto no significa nada, en venir aquí a pasarlo con nosotros. Y bueno, tenemos la presentación del libro de Grecia Delta, escritora, comunicadora, periodista peruana, que no reside en España, ha venido expresamente a hacer pues, la gira un poco europea y presentación de su libro. Ahora mismo estamos contigo. Quiero presentar también a Joan Quintas, ilustrador argentino, que va a ilustrar mientras conversamos sobre el libro de Grecia, va a ilustrar un poco toda aquella temática que se trata en el libro. Él ya ha empezado el dibujo, pero debe terminarlo aquí, ¿verdad? Sí, se puede. Bueno, vamos a iniciar dándote la bienvenida, las gracias por confiar en Galería Origen, por venir a abrirnos no solo el libro, sino tu corazón con todos los temas que tratas. Y de verdad, esta es tu casa y espero que te sientas a gusto y que el resto de gente también disfrute de esta velada. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Joan, por estar aquí. Ricardo, Cecilia, que también nos acompaña, y a cada una de ustedes y por haber venido a conversar un poquito más sobre esta novela que publiqué el 8 de marzo del año pasado. Ya está en algunas librerías de Perú, hemos tenido algunos pedidos a algunas zonas del mundo. También estuve con una presentación en Nueva York en agosto del año pasado y bueno, ahora estoy aquí en suelo madrileño, justamente con esta intención de continuar conversando sobre esas emociones que no gestionamos en la familia, que no conversamos con nuestros pares, con nuestros familiares, con todas aquellas personas
que amamos incluso, ¿no? Si bien es cierto, la portada es una persona que se está abrazando, decidimos utilizar este simbolismo de la amapola para hablar sobre aquellas emociones que también pueden ser negativas y que a la vez pueden destruir nuestra salud, pueden perjudicar nuestra mente y también pueden repercutir en nuestro cuerpo. Y eso lo hice con la intención de justamente visibilizar todas estas necesidades que existen y que siempre existieron frente a la salud mental y al autocuidado. Es por eso que es una persona abrazándose, ¿no? Últimamente hemos escuchado esta palabra que suena como muy contemporánea, pero en realidad todo el tiempo hemos estado relacionándonos sin cuidarnos a nosotros mismos para poder cuidar de una mejor manera al resto, ¿no? Bueno, Grecia, has hablado de la portada. Antes de abrir el libro, si te parece, vamos a abrir la puerta. Sí, claro que sí. Hay muchas escenas en la novela en donde Francia, el personaje principal, está en un baño y es por eso que vamos a dejar la puerta entreabierta para darle permiso a esas historias a salir de ahí y a sentirnos en este lugar un espacio seguro también. Sabemos que muchos nos limitamos en el baño cuando estamos en una reunión familiar y de repente esto no me lo van a poder negar, pero sentimos incomodidad por algunos comentarios, algunas ideas que tiene la familia frente a cómo tenemos que ser o cómo tenemos que reaccionar y pues optamos por entrar al baño un segundo, una lloradita y seguimos, ¿no? Pero en este caso vamos a dejar la puerta abierta para sentirnos en ese espacio en el que sí se puede conversar sobre cómo gestionar nuestras emociones. Precisamente la idea de dejar esa puerta, ¿no?, simbólica abierta también a tus emociones hace que estemos hablando de cosas íntimas, ¿no?, porque es lo que uno hace en el baño con su intimidad. No hay duda de que tu novela, La ideología del amor, Grecia, es una novela autobiográfica, autoficcionada, autorreferencial. ¿Cómo has vivido el hecho de que, bueno, este tipo de literatura tan íntima, tan visceral, no tenga siempre la acogida que esperamos respecto a otros referentes de la literatura? No sé si crees que se ha llegado a algún paso, no sé, si ahora se valora más el hecho de que pongamos estos temas. Sí, yo creo que muchas personas empezamos a dibujar o empezamos a escribir, a hacer música por una necesidad de comunicar. Entonces yo encontré en la escritura esa necesidad de plasmar y de poder mirar las emociones desde otra perspectiva, poder observar algunas anécdotas con las cuales yo me sentía muy dolida o de repente muy feliz, y poco a poco creo que todas esas cosas se mezclan, se fusionan y pues terminan en historias o terminan en canciones o terminan en hermosos dibujos que después otras personas pueden mirar y pueden pensar, wow, esto me ayuda a identificarme o de repente me ayuda a poder verbalizar algunas cosas que no he podido hacerlas, ¿no?, que no he podido decir. Entonces es por eso que yo apuesto mucho por esa literatura que también, aparte de nutrirte con datos históricos y con referencias bibliográficas, también te ayuda a canalizar y a seguir conociéndote, ¿no?, a sanar. De repente hay cosas que no puedes decirlas directamente, pero que tras un proceso de la escritura después ya te das cuenta y puedes verbalizarlas, ¿no?, sobre todo cuando son emociones muy complejas como las que se tocan en este libro, sobre un aborto, sobre un intento de feminicidio, sobre las violaciones sexuales, sobre problemas intrafamiliares como lo son la misma violencia, ¿no?, cómo nos relacionamos. Yo creo que eso uno lo aprende dentro de la familia, y si vemos cómo el Estado está reaccionando frente a esos índices de violencia de género o violencia entre personas,
nos vamos a dar cuenta también que son personas que vienen de familias las que están en el Estado. Y esto continúa siendo un círculo vicioso, porque en lugar de gestionar públicamente los recursos de una manera adecuada, seguimos repercutiendo la misma violencia con mensajes que siembran más machismo, que siembran más desigualdad, que silencian a las personas en estado de vulnerabilidad, ¿no? Hablabas de la violencia, Grecia. Si te parece bien, vamos a que escuchen uno de tus párrafos de la página 16, para que un poco escenifiques, ¿no? ¿A qué te refieres cuando hablas de esa violencia intrafamiliar? Papá le provocó una amenaza de aborto, pero mi hermano se resistió a la muerte. Su pecosa y respingada nariz quedó desviada. Había sobrevivido al segundo intento de feminicidio. Cuando cumplí 11 años, mamá me explicó lo que había sucedido aquel día. Ella no quiso acostarse con él. Mi papá regresó a casa después de 2 semanas. Nunca nos contó dónde estuvo durante esos días. No tenía celular, nunca llamó. Y a la que se le explica ya con 11 años bueno, que su papá no quería, o sea, su mamá no quería acostarse con su papá, ¿no? Y por eso se produce esa violación, ese intento de violación. ¿Cómo con 11 años a una niña se le explica esto y cómo influye esto en su rol como hija? A ver, Francia desde pequeña fue muy amiga de su madre, ¿no? Cuando su madre le diagnostican bipolaridad, ella ya sabía que tenía que apoyarla en recordarle a qué hora tenía que tomar las pastillas, sabía que mamá se tenía que acostar temprano, sabía que tenía que asumir ese rol de mamá a pesar de que ella era la hija. Entonces ahí es cuando hay este intercambio de responsabilidades, por decirlo así. Y eso es lo que ayuda a Francia a crecer muy rápido, a tener que asumir una adultez siendo niña, ¿no? Entonces, los problemas que identifica ella, si bien es cierto, han sido muy duros. Francia asume una maternidad, la maternidad con su madre, y como les decía, eran muy amigas y su mamá
no tenía filtros, no tenía problemas en explicarle qué estaba sucediendo, porque también quería que ella entienda, aprenda y de algún modo no experimente esos sucesos que le estaban pasando en ese momento, ¿no? Es muy complicado para los hijos de las personas que tienen problemas mentales poder crecer en entornos seguros, y es por eso que enfoqué en este párrafo eso, porque es muy necesario que dejemos de mirar a los niños desde una mirada adultocentrista. Es muy importante que los escuchemos y es muy importante que seamos su soporte como padres. Si nos damos cuenta que hemos sido diagnosticados con alguna enfermedad, es importante generar estos entornos seguros para que, siendo adultos, no tengamos que recuperarnos de heridas que surgen en nuestra niñez. ¿Quieres tomarte un poquito de descanso? Si quieres leo yo el siguiente párrafo que habla de estos temas de la salud mental, ¿vale? Para que vean un poco cómo enlaza precisamente y lo duro que es, ¿no?, haber vivido esto desde la niñez. Es la página 21 y dice: Magdalena es la madre de Francia. Magdalena había dejado de tomar las pastillas para dormir que le recetó el doctor. Decretó su alta sola. Decía que ya se sentía mejor y que el médico, en su última sesión, le había aconsejado disfrutar y reír mucho para mejorar su salud. Él mismo nos había dicho a nosotros que la entendiéramos, que la bipolaridad y la depresión eran las que hablaban cuando tomaba alcohol. Necesitaba ser comprendida y cuidada por su familia. En este párrafo se refleja muy bien lo que estás comentando de estar al cuidado de la persona que tiene, en este caso, un problema de salud mental y que además enlaza con el tema del alcoholismo y con otros temas de drogas que se tratan también en el libro. Y con el tema de la salud mental, Grecia, ¿qué crees que ha cambiado actualmente respecto a lo que ocurría en los años 90, que es donde se desarrolla la trama? Sí, si bien es cierto, han pasado más de 20 y tantos años, yo creo que todavía seguimos en pañales en cuanto a tomar con mucha responsabilidad los problemas de salud mental, ¿no? Sobre todo si esa persona decide tener hijos, si esa persona no ha superado o no sabe cómo cuidarse a sí misma siendo adulto, cómo puede cuidar a otro ser humano, ¿no? Yo creo que ese es un problema que no solamente es un tema dejado de lado por el Estado, sino que en las mismas familias se evita hablar de estas circunstancias, se evita poner sobre la mesa y simplemente prefieren salir todos sonrientes en la foto familiar, cuando hay muchos temas como este, por ejemplo, el autocuidado y las prevenciones de las enfermedades de la salud mental, ¿no? Ahora tenemos muchos estudios, tenemos muchos diagnósticos que se pueden detectar a temprana edad, incluso siendo niños podemos ver si nuestro hijo, si nuestra hija está experimentando alguna enfermedad mental, como lo es la bipolaridad o como lo es el retardo moderado, como el padre de Francia, ¿no? Que también tenía una actitud muy infantil dentro de la novela y una actitud de relajo todo el tiempo, y cómo es que al final estos ejemplos terminan siendo... ¿Qué clase de ejemplos, no? O sea, no quiero poner adjetivos sobre ellos porque realmente nadie tiene el problema, nadie tiene la culpa de nacer con alguna discapacidad mental o con alguna dolencia o con alguna enfermedad. A veces llegamos así al mundo y así nos movemos, así nos movilizamos, así nos relacionamos, pero si uno va caminando con esa perspectiva, yo creo que los índices de violencia podrían disminuirse. Yo creo que si uno previene atendiéndose con un psicólogo, si uno de repente ejecuta acciones que son muy impulsivas, que causan dolor a sus seres queridos sobre todo, y que yo sé también que al experimentar esas acciones uno siente dolor también, creo que es importante acudir a un especialista, y si no tenemos la facilidad de ir a un especialista, que sea
en el Estado, porque de repente en Perú, en Latinoamérica, hay muy pocos especialistas para tanta gente con tantos problemas. Yo creo que también es importante enfocar esto a través de la escritura, ¿no? Si no tenemos con quién conversar de nuestros problemas, podemos escribirlos, podemos dibujarlos, podemos conversarlos de repente con un amigo a quien consideremos como nuestra familia, porque realmente los amigos, los buenos amigos son la familia que uno elige, ¿no? Has hablado, Grecia, tanto de prevención para todo este tipo de temas, prevención de violencias a través de la información, ¿no? De cuanto más información tenemos, al final pues se pueden prevenir esas situaciones incómodas, incluso delictivas, que se producen en el seno pues, de una familia o de la sociedad en general, ¿no? De personas que no tienen relación familiar. Precisamente de esta información, de esta prevención, creo que tiene también relación con, no sé si quieren leer, la página 20, y también es duro, duro en el sentido del lenguaje quizás, ¿no? Por el tabú y por los prejuicios. Pero bueno, vamos a leerlo y lo comentamos. Temía que algún chico me viera como una experta y tuviera que aprender sobre la marcha. ¿Cómo se siente una penetración? ¿Se puede humillar sin quedarse embarazada? ¿Qué es lo malo del sexo anal? ¿Por qué me sonrojaba cuando durante el recreo besaba a mi mejor amiga a escondidas en el baño? ¿Quién tendría que haberme ayudado a resolver estas dudas? ¿Mi madre? No, imposible. Nunca podría haberle preguntado cómo chupar una pipa. ¿Cuál es la reacción que te has encontrado por parte de tu entorno? Porque al final quien no te conoce te puede juzgar de una manera u otra, pero al final, como es una novela autorreferencial, estamos hablando aquí de bisexualidad o de lesbianismo o de sexo anal o de todos estos temas tan tabú. ¿Cuál ha sido la reacción en tu entorno al vomitar eso sobre el papel? Recuerdo que cuando mi abuela leyó la novela, tenía una actitud diferente a la que había tenido siempre conmigo, porque las dos somos muy, muy amigas. Simplemente me pidió que no expusiera más la historia familiar, ¿no? Y bueno, esa es una opinión de alguien que tiene 75 años, ¿no? Que tiene 74, 75 años. Después, las hermanas de mi madre también tomaron una actitud se alejaron un poco más,
pero yo creo que esto también ha servido para que todos podamos poner nuevos límites imaginarios en cómo nos relacionamos, porque yo a mis 33 años, si bien es cierto, en un libro de 81 páginas he tratado de autoficcionar muchas escenas que he vivido, muchos momentos que he pasado, es complicado poner sobre tan pocas páginas tantos sucesos, ¿no? Y justo conversaba el otro día con un amigo que uno recuerda la vida como una película. Tú empiezas a recordar sucesos como flashbacks, ¿no? No recuerdas todo de manera lineal, horizontal, sino vas contando tu vida, de repente, no cómo sucedió, sino cómo la sentiste, cómo la interpretas y cómo es que también te gustaría que los demás la conozcan, ¿no? Entonces, yo creo que esto de publicar cosas que pueden ser muy íntimas o que de repente han sido ficcionadas, sí ha tenido un impacto en mi familia, porque yo nunca era de hablar directamente de estos temas, o si intentaba conversarlos, de repente me cambiaban de tema, me decían: Grecia, no hables de eso, ¿no? Pero a través de Francia he podido verbalizar muchas situaciones de las que yo sí quería conversar, y que ahora a mis 33 años podemos tranquilamente, de repente, si nos reunimos de nuevo, poder hablarlas desde otra mirada, poder hablarlas ya habiéndolas procesado, ¿no? Porque este libro tiene ya más de un año de publicado en Perú. ¿Y cuánto tiempo te llevó darle forma a este libro? Porque claro, tu vida, o la vida que has ficcionado, la has ido viviendo durante todo este tiempo también. ¿En qué momento te paras y dices: esto lo tengo que escribir, o esto quiero canalizar lo que yo estoy sintiendo? No sé si fue a través de la terapia o a través de... ¿Cuál fue el punto de inflexión para crear el libro? Sí, yo creo que ha sido un poco de todo, porque yo empecé a escribir desde que estaba en el colegio. Siempre estuve muy acostumbrada a tener diarios, siempre estuve muy acostumbrada a escribir cosas y a guardarlas en archivos, en una carpeta, en la computadora. Y nunca pensé publicarlas, o de repente tenía ese sentimiento un poco guardado de querer visibilizarlas, ¿no? De querer compartirlas con ustedes. Pero ya en la universidad, con las terapias psicológicas, y yo contándole a la psicóloga sobre ciertas cosas que me venían pasando, preocupando, ya ella me recomendaba utilizar este ejercicio como un hábito para poder drenar de algún modo esta carga emocional, ¿no? Estos pensamientos que a veces se convertían en dolores de cabeza, en dolores de espalda, en estrés, en ansiedad. Entonces así es como yo voy descubriendo a través de la escritura, y fue en la pandemia cuando antes de la pandemia, yo le presento este texto a modo de historia lineal a un amigo con el que trabajé, y me dijo: Grecia, acá tranquilamente hay una novela, si quieres la podemos editar, le podemos agregar un poco de sazón, de condimentos, y va a quedar algo muy, muy bacán, muy chévere, muy emotivo sobre todo, ¿no? Entonces él me decía: un libro no sirve para nada y a la vez te va a servir para mucho, ¿no? Porque definitivamente hay pocas personas a las que nos gusta leer. Entonces sé que a través de la lectura y bueno, la escritura podemos encontrar nuevos caminos y nuevas formas de vivir y nuevas formas de procesar justo estas emociones de las que venimos hablando, ¿no? Y ya en la pandemia yo me enfoqué más en ver el diseño de la portada, en ver con qué editorial iba a trabajar, y todo esto, ¿no? Que ha sido autogestionado y con la única motivación de encontrarme con una nueva Grecia al final del camino. ¿Te
ayudado, tal vez lo hablábamos antes, escritoras como Annie Ernaux, que es una de las escritoras abanderadas de la literatura intimista y de la literatura autorreferencial, tuviera el premio Nobel de literatura el año pasado, ¿no? ¿Qué otros referentes también recuerdas que hayan escrito este tipo de textos y que te hayan animado o en los que te hayas reflejado? Sí, hay una peruana que justamente vive en Madrid, ella es Gabriela Wiener, es una escritora que también cuestiona mucho las conductas humanas, cuestiona mucho la empatía, cuestiona mucho de dónde venimos y hacia dónde vamos. Ella es una de mis referencias, o también Katia Dawi, que es otra escritora peruana que está viviendo en Argentina, con quien también realicé talleres en la pandemia y hacíamos estos ejercicios sobre creatividad, de escribir en 10 minutos un párrafo y luego de repente sacando una idea de un ticket o de repente viendo un lápiz que hemos utilizado o cualquier objeto, todo puede ser contado a través de una historia y con creatividad. Ellas son dos referentes, ¿no? Con quienes comparto también esa manera de querer llorar en palabras, vomitar en palabras, de algún modo, por así decirlo, y luego ver una flor en el libro, ¿no? Finalmente, de repente uno dice, wow, qué doloroso este proceso, pero cuando ya miras hacia atrás, te das cuenta que hay una obra, ¿no? Que a pesar de que dolió, costó mucho, ha sido justamente para que otras personas al leerla lo utilicen como un mapa, un camino, no nos ahoguemos entre esas palabras y entre esos pensamientos, porque definitivamente si protegemos y nos autocuidamos y cuidamos nuestra salud mental, vamos a poder experimentar nuevas emociones y nuevos entornos y vamos a poder ver nuevos paisajes, y yo creo que ese ya es el éxito de la novela para mí. Muy bien, mira, has hablado de temas que no se han hablado y que a raíz del libro se puede compartir o la gente puede empatizar. Dentro de esos temas hay uno especialmente que creo que es uno de los mayores tabús, ¿no? Si te parece, lee la página, el párrafo que tenemos marcado, la página 35, 36. El último de la página 35 y Sí. Estaba embarazada y recostada sobre la camilla, envuelta en una bata, sin ropa interior y con las piernas abiertas. Le pedí perdón a Dios en voz alta. El ginecólogo, de apelativo Rojas, apurado porque tenía que volver al Hospital Santa Rosa, me repetía que me calmara, poniéndose unos guantes quirúrgicos. Estaba de turno, pero en un edificio del distrito de al lado en Jesús María. El lugar tenía el tamaño de un ascensor, unos 2 por 3 metros, con un biombo que dividía el espacio. El médico le solicitó unas herramientas a su asistente. «Ponte el recipiente debajo», murmuró. 6 días antes, en el baño de un grifo, le recé a la Virgen de la Inmaculada Concepción, el mismo nombre que tenía el colegio donde estudié la educación primaria. La prueba de embarazo no fue el milagro, salió positiva.
desenlace, sino que bueno, son flashes, y en esos flashes están esos momentos clave, ¿no?, de la vida del personaje de Francia. Pero quizás este párrafo, que se pueda entender como algo incluso frívolo, incluso muy de pasada, como algo casi egoísta, como un acto que leído así solamente puede que no se entienda, me gustaría que nos leyeras como colofón a esa sensación, a ese acto, en todo caso. Los dos párrafos, son las dos frases de la página 48, que yo creo que resumen muy bien en qué desembocó, ¿no?, toda esa actuación, el tema del aborto. Disociada, me arrepentía tanto y me sentía tan orgullosa de haber abortado, tan desgraciada y tan libre de no ser mamá. Cuando tú escribes esto, tu novela sale a la luz, la de muchísima gente, sobre todo en Perú, entiendo, aquí en España todavía no había llegado hasta ahora. ¿Qué te encuentras ya no en tu entorno, sino otras mujeres y se han podido sentir identificadas? ¿Qué has observado tú, ya no solo respecto a otros temas que tratas en la novela, de violencia, de violaciones, de temas sexuales, sino en este tema en concreto, que es, considero, muy tabú? ¿Qué te has encontrado al otro lado? Sí, hay personas que han leído la novela y me han dicho: Grecia me hizo llorar, me dio ansiedad, no pude dormir, ha sido como subirme a una montaña rusa. Y por ahí también me han dicho: yo he abortado 3 veces, yo he abortado 2, por ahí me han dicho: yo perdí un bebé, por ahí me han dicho: yo no sabía que estaba embarazada y tuve una pérdida. Muchas mujeres llevamos en silencio esta cruz, por así decirlo, porque es muy complicado encontrar espacios en donde las mujeres nos sintamos seguras y no nos sintamos juzgadas por no ser madres o por haber abortado. Entonces yo creo que decidir sobre nuestros cuerpos todavía sigue siendo un problema que viene desde que existimos, ¿no? Yo creo que, sin hablar de patriarcado, ¿no?, yo creo que esas conductas que no nos permiten elegir o que de pronto suceden así como un proceso natural, yo creo que son cosas que sería muy propicio poder conversarlas entre familiares, porque justamente son en estos espacios donde uno intenta encontrar ese apoyo y de repente tiene un comentario que termina desgarrándote más, cuando abortar no es como ir al baño, ¿no? Entonces son procesos que quizá algunas mujeres puedan superar en 6 meses, que quizá a algunas mujeres les tome años. Entonces son temas muy delicados, ¿no? Acá en la historia van a encontrar algunas escenas en las que Francia conversa con su abuela y por ejemplo su abuela le dice que alguna vez tuvo una pérdida y que felizmente que la tuvo, porque si no hubiera tenido que trabajar más cuidando a su 5.º hijo, y ella tuvo 4. También van a encontrar otro diálogo con una tía de ella que le dice que invirtió más de $10.000 en tratamientos para poder quedar embarazada y las 3 veces tuvo pérdidas. Entonces hay una línea delgada, ¿no?, para poder generar estos espacios seguros en donde se converse con total respeto, con total empatía, para no desgarrar más a esa persona que está pasando por un aborto, que ha pasado por un aborto, o que está buscando la manera de acceder a uno porque de repente viene de una condición social en la que ya no puede tener un hijo más porque si no, no va a tener cómo alimentarlo, o de repente tiene una enfermedad congénita y no tiene el dinero para acceder a un aborto. Entonces, yo creo que es un tema que se está debatiendo en muchos países del mundo y que a su vez tiene
un llamado especial en lo que ocurre con las niñas que no deberían ser madres, con las niñas que a los 11, 10 años quedan embarazadas y pues son cuerpos que no van a poder sostener a otra vida, a otro cuerpo más, ¿no? Entonces, yo creo que hablar de aborto es hablar también de derechos sexuales y reproductivos, de prevención del aborto, de prevención de violaciones sexuales, de prevención de futuras dolencias mentales incluso, ¿no? Que finalmente terminan agobiando no solamente nuestra mente, sino también a todo nuestro cuerpo. Bueno, estos son temas, como ya hemos dicho, bastante duros, bastante impactantes, pero yo no creo que la gente se quede con la sensación de que es una novela que no hay que mirar, que no hay que abrir, ¿no? Sino que yo creo que es una novela luminosa, al fin y al cabo. Entonces, como el personaje de Francia divide toda su historia en 3 etapas, ¿cuál consideras que es el punto de quiebre para que haga que esa novela finalmente no tenga un desenlace trágico? No vamos a hacer ningún spoiler, pero un poco cuál es ese hit que hace que Francia, bueno, pues al final saque adelante su vida. Sí, yo creo que el que Francia se dé cuenta en su adultez que durante toda su existencia había venido cuidando, sin saberlo, de sí misma y a la vez de sus padres, y empiece a ser más consciente, de que primero está uno para poder cuidar a los demás. Yo creo que ese es el punto de quiebre, ¿no? Estos espacios en donde ella encuentra amigas que también habían pasado por cosas parecidas, que desde el activismo feminista, de repente algunos llamarán radical, empezaban a ponerle pancartas al Papa que llegaba a Perú y al que le pedían que por favor la trata cesara, por ejemplo, o de repente con performance en las que sus amigas y ella pedían igualdad o pedían más respeto hacia las propias decisiones de las mujeres, ¿no? Porque sabemos que históricamente teníamos hasta que pedir permiso para viajar, para trabajar o para estudiar, y yo creo que hoy eso pues es inaudito, eso es algo hasta medieval, arcaico, y mucho de eso le ayudó a darse cuenta de que definitivamente el poder de decidir está pues forjando un nuevo camino, nuevos espacios más seguros, más alegres, más a gustos, de más aceptación a sí misma, y verse reflejada también en otras amigas a las que ella consideraba como su nueva familia. Fue lo que la fortaleció en independizarse más y en soltar un poco estas cadenas o romperlas, ¿no? Y salir airosa a pesar de todas las dificultades que se le venían suscitando por justamente actuar sin darnos cuenta que lo que sentimos tiene mucho que ver con cómo pensamos sobre las cosas, ¿no? Sobre la vida. Para terminar, Grecia, en tu libro se incluye un enlace a una soundtrack de la novela, o sea, una lista de música, ¿no? A lo largo de toda la novela se hace alusión a muchísimas canciones, a muchísimos artistas, músicos y cantantes. No sé si puedes explicar cómo acceden, si se acercan a la novela, para que es un poco la banda sonora de la protagonista, ¿no? Y claro, esto lo descubrí gracias a un amigo que también me dijo, oye, ¿por qué no le agregas un QR a tu libro en donde pueda llevarlos a quienes lo lean a escuchar una lista de canciones que justamente yo voy mencionando a lo largo de la historia, para que las personas que de repente no son de Perú puedan escuchar a algunos otros artistas que vienen de Perú o de Latinoamérica o de otras partes del mundo, ¿no? Y eso es lo que un poco le crea esta atmósfera según la canción, según el tiempo, el contexto. Sabemos que también muchos músicos han pues publicado sus canciones
con la finalidad de respaldar un poco respaldar o ser como un catalizador de emociones cuando estamos viviendo una dictadura, cuando estamos viviendo momentos difíciles dentro de la familia, ¿no? A veces uno para relajarse escucha música, uno para relajarse busca estos sonidos, ¿no? Con los que se siente identificado, y bueno, eso era un poco como para generar esta atmósfera de tiempo y espacio. Es que yo pues armo un playlist y que ustedes van a poder encontrar poniendo el celular, intentando hacer una foto a través de Spotify, y está disponible para todos. Muchas gracias. Voy a abrir unos minutillos, no sé si alguien quiere preguntar algo. Esto, bueno, era un diálogo con ella, pero ahora lo abrimos para que podáis, si queréis preguntar. O de repente alguien quiere contar algo, alguna experiencia que ha tenido parecida, ¿no? ¿De qué etapa empezaste a hacer terapia o fuiste a un consultorio por primera vez? La primera vez fue cuando mis padres estaban por divorciar, por separar, a los 8 años. A los 8 años empecé a ir al psicólogo, y a los 12 mi mamá, preocupada en que yo ya quería salir, irme al cine con mis amigos y empezar un poco a conocer de la vida, me llevó a su psiquiatra. Su psiquiatra me hizo una entrevista, ¿no? Y me dijo, bueno, vamos a tener que invitar a tu mamá más seguido, porque parece que estas cuestiones de la adolescencia le están preocupando, le están haciendo sobrepensar las cosas, y yo te veo bien, ¿no? Pero ya a los 31 más o menos, que yo por mi cuenta visito un psiquiatra, y me diagnostican depresión a los 29 me diagnosticaron depresión. Tomé algunas medicinas que no funcionaron, y después este año, a principios de año, ya a los 33, busqué otra psiquiatra, y ella ya me dio otro tratamiento que duró más o menos 6 meses, y que yo pues puedo recomendar y dar fe de que funcionan los tratamientos. Si bien es cierto, hay personas que tienen depresión crónica, gracias al universo, gracias no sé, a repente mi carácter, es que yo no tengo depresión crónica, ¿no? Pero sí estaba en un grado de depresión severa que tuve que acudir a la medicación, y bueno, hay medicina que trae contraindicaciones, y también la experimenté, pero felizmente después ya de bajarle la dosis a estas medicinas, yo ya me sentía otra vez con energía, otra vez con ganas de ver la vida distinta, ¿no? Entonces, yo creo que algunas o muchas de las enfermedades mentales son consecuencias de cómo hemos estado llevando nuestra vida, cómo las rutinas a veces nos agobian, o cómo uno, de repente, por no hablar de ciertas cosas, termina acumulando mucho en la mente, ¿no? Y a mí el escribir me ayudó bastante, la verdad, me ayudó a desfogar mucho, y yo creo que de repente los psicólogos no me hubieran podido escuchar tanto como aguantó el papel, ¿no? El papel aguanta. El papel Muy bueno. ¿Alguien más? ¿Cómo surge el título? Sí. ¿Cómo surge el título? El título surge a raíz de que yo vengo de 2 familias, pues todos tenemos 2 apellidos por parte de mamá y papá, que son por parte de mamá son muy de izquierda, y por parte de mamá son muy de derecha, por parte de papá son muy de derecha, y por parte de mamá son muy de izquierda. Entonces yo siempre estaba entre estos 2 mundos visitando, ¿no? Y pues lo titulé como La ideología del amor, porque al final cómo vivimos o cómo actuamos se ve, ¿no? Se ve, uno puede determinarlo, puede observarlo a través de su ideología o de los roles que uno tiene, ¿no? Entonces tú vas viendo qué prefiere esa persona y te das cuenta cuál es su ideología. Y yo creo que en Perú la palabra ideología también es una palabra muy estigmatizada, porque
Desgraciadamente ha ocurrido el terrorismo, hemos tenido malas experiencias, ¿no?, con temas que se relacionan a la izquierda, pero también tenemos una derecha muy autoritaria, tenemos una derecha que nos quita derechos, ¿no?, valga la redundancia. Entonces, yo creo que el amor son acciones más allá de que sean temas ideológicos los que nos guíen a actuar, ¿no? Y finalmente uno puede traicionar su ideología si sabe que le va a hacer daño a otra persona con lo que está haciendo, ¿no? Y no tenemos que estructurarnos de esa manera tan ideológica, sino más bien claro, o sea, evaluando, ¿no?, cómo vamos a responder para que los demás no sean lastimados por uno mismo, sobre todo, ¿no? Hay un concepto que he tratado mucho, muy continuamente, y es el espacio seguro. Sí. Vale, en ese sentido, sé que tú has definido muy claramente lo que es nuestro espacio seguro, lo que considero un espacio seguro, pero muy centrado sobre todo en el aspecto familiar. O sea, está atentamente escuchando a ver si hacía referencia al tejido social, que también es un espacio seguro. Y en ese sentido quería un poco cuál es tu percepción, en ese sentido, al esquema social que llevas cuando consideras que no estás bien emocionalmente, porque vivimos en el concepto de la satisfacción, tienes que ser feliz por narices, es un producto, ¿no? Y si no lo expones, sobre todo con la capacidad comunicativa que tenemos, porque somos comunicadores natos, tenemos que ponerlo, ¿no? Y sentirte mal, verbalizar que estás mal, que te sientes mal, cómo te sientes, cómo lo llevas por dentro, es un estigma social. Por ejemplo, en Europa tú no puedes decir voy al psicólogo porque te miras raro, es decir, estás loco, ¿vale? Quizás en Sudamérica es un poco más... En todos lados, en todos sitios es así. No lo sabía decir, pero tú te tuerces un tobillo y tienes un terrible apoyo social, dices que te duele el alma y eres un apestado, exagerando, ¿no? ¿Cuál es tu percepción con el tejido social que has tenido a tu alrededor, al margen de la familia y un poco más, que también has tratado el tema de la iglesia, que en su momento también te supondría un cierto espacio seguro, y el Estado como garante de un espacio seguro? Claro, empezando por la iglesia, por ejemplo, cuando la madre de Francia, citando como ejemplo la historia, acude a un cura para contarle lo que le estaba pasando con su esposo, pues el cura justificaba de algún modo y le pedía que se esfuerce en sostener su relación marital, ¿no? A pesar de que habían estos intentos de violación, intentos de homicidio y tanta violencia. Entonces, ¿cuál es la salida, no? ¿Por qué ser un apestado? ¿Por qué te tienen que hacer bullying si tú verbalizas esto, ¿no? O sea, yo puedo tomar como referencia que desde los 8 años visité a un psicólogo y de ahí lo tuve constantemente en mi vida, o a uno, a varios, y pude aprender a verbalizar estas cuestiones, porque si no, de repente mi salida más fácil hubiera sido el suicidio. Y dentro de mi familia también hay un tío lejano que porque no le contestaron el teléfono se terminó aventando de un 10º piso. Entonces yo creo que estas cuestiones te impactan, ¿no? Te impactan, y no solamente a ti, impactan a toda la familia, y es cuando recién empiezas a cuestionar y a decir, pucha, sí, tengo que ir al psicólogo, tengo que ir al psiquiatra, o tenemos que hacerlo, o de repente empiezas a encontrar familias que son más pro atención a la salud mental de esta manera. Pero ¿por qué esperar a que sucedan estas situaciones trágicas? ¿Por qué esperar a tener, a ver que alguien mate a alguien o a que alguien se suicide, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, por eso es que a mí me generó mucha preocupación, y sobre todo es porque estos espacios seguros familiares son los más vulnerables para uno, ¿no? Hay una cifra muy triste con la que yo trabajé campañas en los medios de comunicación, que es que el 80% de violaciones sexuales se perpetran por alguien de la familia y alguien cercano a la familia, y que cada día 4 niñas son madres. Entonces, ¿qué te dice esa situación?
No es que uno esté en contra del género masculino, que desmasculinizar los roles o que desfeminizar algunos roles sean para generar más violencia, sino todo lo contrario, o sea, tratando de manera igualitaria y con respeto a los niños, a las niñas, hablándoles de sexualidad según su edad, acorde a su edad. No estamos invitando a los padres a que inciten a sus hijos a tener relaciones sexuales, sino estamos hablando de que son temas que se deben de conversar acorde a las edades, para que no se me malentiendan, ¿no? Entonces, yo creo que estos círculos que pueden ser los que más te apoyen o en donde uno sufra más daño, creo que hay que volverlos públicos, no dejarlos en lo privado, porque en el espacio privado es donde se suscitan más violencias, ¿no? Si vemos en la calle a alguien que le grita a otra persona, yo me pongo a pensar, si así es en la calle, ¿cómo será en su casa más bien, ¿no? Entonces, creo que todas las personas venimos de una familia, todas nuestras autoridades tienen una familia y justamente pues, son el reflejo de eso, ¿no? Y si la sociedad, si la familia es el núcleo de la sociedad, entonces ¿hacia dónde estamos yendo? Hay que analizar, ¿no? Y hay que tener más cuidado para dejar de sembrar tanto odio y tantos malos momentos que después te pueden llevar a muerte, ¿no? Como lo es el suicidio, como lo es el alcoholismo, que al final te puede causar un cáncer, o como lo es las adicciones a las drogas o las adicciones a los sentimientos negativos, ¿no? Las adicciones no solamente tienen que ver con consumir sustancias, sino también con cómo nos gusta relacionarnos, ¿no? Y cómo nos sentimos acostumbrados a sentirnos mal o a sentirnos bien. Yo creo que ahí es lo que hay que trabajar, ¿no? Y eso es parte del autocuidado, ¿no? De saber que si alguien en nuestro trabajo está pasando por una depresión, o que si alguien en nuestro trabajo tiene esquizofrenia y está medicado, o sea, optemos por ser más empáticos, optemos por no juzgar a esa persona, a pesar de que está yendo, bueno, a pesar no, gracias a que se está tratando, ¿no? Es que más bien puede relacionarse como cualquier otra persona. Y dejemos de llevar esto en silencio, más bien comentémoslo entre nuestros amigos. Yo creo que más bien no va a discriminar porque está llevando un tratamiento psicológico, psiquiátrico o contra la ansiedad, que es algo muy común ahora. Sabemos que con la pandemia también han aumentado las enfermedades mentales más del 50% según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, yo creo que ahí es donde hay que poner el foco más bien, no en que ay, qué pena lo que te pasa, sino qué bien que estás ya en tratamiento, qué bien que poco a poco estás saliendo de eso, ¿no? O sea, hay que concientizarnos también en que el espacio seguro sea el privado y el público, ¿no? Muchísimas gracias, Lecia. Enhorabuena por tu libro, por mostrarte. Creo que igual te podemos cerrar la puerta. Ya no vamos a hablar más de intimidades. ¿Puedes hacer lo que? No, vamos a hablar de aunado según lo que va hablando. Exactamente, yo creo que me he fijado bien sobre todo en esta figura. No sé si la podéis ver desde ahí. Yo recomiendo que ahora os acerquéis al dibujo de Joan, ahora con la silla, porque son dibujos para ver de cerca y para introducirse también en todo ese universo que nos ha narrado Grecia y que tú has sabido interpretar. Claro, de la palabra de imagen y de, como dicen, ¿no? Dicen que una imagen vale 1000 palabras, o una palabra como también puede Vale, valer 1000 imágenes. Muchísimas gracias a los dos y a todos. Tenéis aquí otros ejemplares.
vivos, también que todo se supera. Sí, me encanta. Entrevístala. Estamos en vivo, seguimos en vivo. ¿Estamos en vivo? Sí. ¿Otra entrevista quieres? Más preguntas. ¿Qué tal? ¿Cómo se ha sentido en todo caso, no? Sí, ¿qué tal la sensación? Ahora ya puedes sonreír. Definitivamente es un tema que creo que hemos tocado, pero es necesario de hablar, y yo invito pues a todas las familias, a las personas que están pasando por momentos complicados, a que podamos ayudar. Es necesario quitarse la capa de superhéroe y superheroína un ratito para poder humanizarnos más, para poder dejar de vivir esas situaciones que a veces no son así Quiero decir que a pesar de la dureza, en el libro también hay muchos viajes, muchas fiestas, mucho baile, ¿no? Y eso también es vida. Mucha celebración, porque la vida es para celebrarla y también para sufrirla. Así debe ser. Muy bien, chicas. Unos cubitos estos que son como bolitas. Como este que está para
También me tengo que ir. Pero ustedes... Ajá, porque para mí... No, tranquila, Porque este sábado está el pasaporte, el sábado anterior.